con la inteligencia artificial puedes hacer de todo. Transformarte en un muñequito coleccionable, volverte de plastilina. ¡No me aplastes, soy Nancy Paso! O convertirte en una celebrity. ¿Cómo se va a llamar el programa, Nancy? Puedes hacer que Messi y Ronaldo tengan una cena romántica, planeen una vida juntos y tengan una familia. Puedes crear una fake news en un segundo. El ataque de Volodymyr Zelensky a Donald Trump. Este escándalo internacional en la Casa Blanca. Y hasta podés hacer que Milei le dé una nota a una periodista crítica. Gracias, Nancy. Gracias por recibirnos, señor presidente. Yo no tengo nada que ocultar, por lo tanto puedo hablar tranquilamente. Hoy casi todo lo que vemos se puede manipular. Para todo lo demás existe inteligencia artesanal. Ya sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora. Ya sé que soy la oveja negra, la incomprendida, la de piedra. Ya sé que no soy quien tú quieres, lo sé. Entiendo que te desespere, lo sé. Pero esta es mi naturaleza, cambiar por ti me da pereza. Estoy en un buen momento, solo era cuestión de tiempo. Voy a salir a la calle a gritar lo que siento a los cuatro vientos. Si salgo sola soy la... Llegamos, señores, llegamos. Buenas noches, bienvenidos. Acá estamos en esta edición especial, no, especialísima. Miren, ya tengo el champán servido, agüita porque hay que hidratarse con las temperaturas que hay estos días. Pero en realidad vamos a tener esta noche una noche súper especial. Primero y principal porque es el último programa del año. Salvo que aplaudan mucho esta noche y nos hagan venir el viernes que viene. Pero en principio yo estaría ya empezando mis vacaciones y bienvenidas y bien merecidas porque realmente fue un año... Chicos, termino más cansada que nunca. Fue el 2025, va a ser un año en términos personales realmente súper agradecida. Primero a ustedes, a este espacio, quiero decirlo con todas las letras. Hemos atravesado todos estos meses del programa. ¿En qué mes empezamos, señor director? Que yo ya estoy perdida. Junio. De junio hasta acá hemos estado primeros, señores, en el rating. Así que eso de más está decir que es un agradecimiento a ustedes, a todos los que nos eligen como divertimento del viernes a la noche. Además, la cantidad de cosas que han pasado los viernes. Hemos transmitido un día 2 horas y media por un incendio. ¿Se acuerdan cuando estalló ahí en Ezeiza el parque industrial? Así que realmente súper agradecidos. De más está decir, en mi caso y en mi nombre y en el nombre de todo el equipo, primero a todos ustedes. Segundo, obviamente, a las autoridades del canal, a Nico Bocache, que obviamente nos dio la oportunidad y nos dejó trabajar libremente. Bueno, rompí un poco las pelotas llamando más de una vez, pero eso es un detalle, no amerita ni siquiera el comentario, pero y sí a los que nos dejaron trabajar en este espacio de una manera realmente impactante porque, insisto, no es fácil hacer periodismo en este momento en la Argentina y ustedes lo saben. En el país en donde más se nombra la palabra libertad es algo que realmente muchas veces falta, muchas veces falta. Así que, insisto, me parece que parte de lo que ha pasado este año acá tuvo que ver con eso. Tuvimos una cantidad de invitados impresionantes. Los vamos a estar repasando esta noche porque un poco la propuesta para este último programa del año es hacer más que un resumen, una mirada sobre lo que hemos vivido. Porque está bueno, yo creo que cuando llega fin de año, y esto lo hago también en términos personales, es un buen momento de reflexión para ver qué se vivió. A veces uno se olvida, en la vida pasan las cosas tan rápido que a veces uno se olvida, pero digo, es importante tenerlo en cuenta, básicamente porque de los años transcurridos uno tiene que aprender. Tiene que aprender para no reiterar errores, que seguramente los ha habido, y sobre todo también para disfrutar de aquello que nos tenga a esta altura del año quizás
como una de las partes de orgullo de este año. Por eso este programa para mí ha sido realmente, y para todo el equipo que trabajamos, un orgullo. Tengo que agradecer además a todos los que están detrás de cámara, a Rodo, que fue el productor, a Pablo Redal, que además ha sido mi compañero en la tele cada vez que he hecho un programa de esta manera, a Lucas Mella, que además está a decir, estuvo con nosotros poniendo todo, porque quiero contarles que Lucas, además de estar acá, además de a veces servirme el champán y de hacer sus reflexiones finales, es también parte de la producción de este programa, con todo lo que esto implica. Nosotros trabajamos realmente muchísimo, y acá da cuenta todo lo que está escrito para que hagamos un programa de televisión. No siempre esto se hace así, y me parece que eso amerita también lo que yo percibo como un éxito, ¿no?, de este programa estas noches. Pero bueno, hablamos del 2025 y yo quiero comenzar diciéndoles que fue un año doloroso. No hay otra manera de decirlo en esta pantalla con ustedes que han estado acá todos los viernes desde junio hasta acá. Ha sido un año doloroso por múltiples razones. Yo sé que muchos de los que están del otro lado mirándonos, quizás ellos mismos o ustedes mismos o algún pariente ha perdido el trabajo este año. ¿Cómo no decirlo si durante el 2025 y el 2024 han perdido el laburo más o casi 300.000 personas? Y hablando concretamente de laburo real, de ese que tiene recibo de sueldo, que tiene aguinaldo, que tiene vacaciones, que tiene obra social. Los demás no están ni siquiera contabilizados. ¿Cómo no va a haber sido un año doloroso si claramente un gobierno que durante todo el año, absolutamente durante todo el año, cada miércoles reprimió jubilados? Hoy, cuando hacíamos un poco el repaso de cada uno de los temas, vamos a tener un resumen mes por mes. Yo recordaba, obviamente, el momento en el cual quedó tendido en una de las coberturas de esa marcha de los miércoles nuestro compañero, nuestro amigo Pablo Grillo, que todavía lucha por recuperar parte, digamos, de su normalidad, que por suerte, tenemos que decir a esta altura, por suerte está vivo. Esto también pasó este año. Y dentro de las cosas que pasaron este año, obviamente, estuvo ese gran crédito del Fondo Monetario Internacional, estuvo ese apriete por parte del presidente americano, Donald Trump, que terminó con un resultado muy contundente de las elecciones en el mes de octubre a favor justamente del gobierno nacional, que eso también, desde nuestra mirada, fue un momento doloroso de la Argentina. ¿Por qué? Porque obviamente, digamos, pensábamos que si el 72% de la gente estaba endeudada, si Bush nos amenazaba, ¿no?, etcétera, la Argentina quizás iba a votar de una manera diferente, pero no pasó. Y creo que de eso también nosotros tenemos que tener un aprendizaje. Lo hemos dicho acá de distintas maneras, pero me parece que el aprendizaje está dado básicamente por quizás no tener en cuenta el valor que le da y le sigue dando la gente a lo que nosotros a esta altura podemos llamar sensación de estabilidad. Pero claro, de donde veníamos, y cuando yo digo de donde veníamos, señalo con todas las letras que parte de donde veníamos se relata como el pasado, pero fue parte del inicio del presente. Porque cuando la gente se acuerda de que no había precio de nada, el peor momento inflacionario que tuvimos en los últimos tiempos fue diciembre del 2023, que es el primer mes del propio Milei. Obviamente que había inflación de una manera impresionante en los últimos meses del gobierno de Alberto Fernández. Pero insisto, esa sensación de no haber precio de cosas. Yo recuerdo que en diciembre del 2023 exploté una goma de mi auto y cuando fui a reponerla me costó X, no me acuerdo ahora exactamente el precio.
Sí recuerdo que 6 o 7 meses después exploté otra, ando mucho por Panamericana y voy rápido, esto es cierto, se me explota otra goma, hay muchos baches también, hay que decirlo, y termino pagándola más barata que la que había comprado en diciembre del 2023. Entonces, ese momento tan trágico en el cual hubo una devaluación impresionante y en el cual dejamos de tener precios reales, también fueron parte de toda esta vivencia. Obviamente que, insisto, fue un año además en el cual perdimos al Papa Francisco. Si teníamos que buscar otro porqué, calificar, digamos, a este año como doloroso, la muerte del Papa creo que ha sido, y no solo para los creyentes, un momento en donde una vez más nos sentimos, digamos, desamparados, ¿no? Porque mal o bien, ese Papa argentino iba poniendo límites a un montón de cosas desde donde él estaba y desde su mirada, y siempre fue un norte, obviamente, en términos reales para todos nosotros. Entonces digo, yo, obviamente, a mucha gente también, es un año en donde la justicia vuelve a tomar un montón de medidas que incluyen, obviamente, el hecho de haberla metido presa a Cristina Fernández de Kirchner con una Corte Suprema de Justicia que no se avino siquiera a abrir la carpeta, porque literalmente Cristina Fernández de Kirchner hoy está presa, domiciliaria, pero presa, porque la Corte Suprema no consideró importante rever su propia causa. La misma Corte Suprema que dejó dormir la carpeta, entre otros, de Carlos Saúl Menem hasta que Menem murió. Con lo cual es una justicia realmente muy mínimamente tuerta, podemos decir, porque mira con un solo ojo o para un solo lado, eso está absolutamente claro. Y también eso fue doloroso o es doloroso para una parte importante de la población que hasta ese momento veía en Cristina una posible candidata a una elección que finalmente no fue, o que veía en Cristina una líder opositora como hoy todavía la sigue viendo mucha parte de la población. Estas son todas las cosas que pasaron este año, por eso al 2025, mal o bien se lo tiene que catalogar como un año de mucha reflexión y un año doloroso para muchísima gente en este país. Gente que posiblemente hoy, por miedo, por situaciones o por lo que sea, está más callada que antes. Y en este sentido, quiero también hacer un llamado a la reflexión a aquellos otros dirigentes políticos que no están presos, que deberían representar a la oposición y que por lo pronto yo, no sé si por miedo, por especulación o porque están cansados, no hablan o no hablan lo suficiente. El gobierno se sintió absolutamente potenciado a partir de la última elección y con lógica. Un partido político que hace 4 años atrás tenía 2 diputados y que ahora llega a una bancada de casi 100 como para no sentirse agrandados, señores. Claramente no necesitan Viagra, ¿eh? O sea, no necesitan Viagra porque bien que la tienen más que parada. Entonces, en este contexto en donde un gobierno genera expectativas en un montón de gente, genera expectativas porque reitera una historia que vos y yo ya conocemos y sabemos cómo termina, pero en el mientras tanto, vos y yo posiblemente parecemos medios locos o medios locas, lo que seas. Pero en el contexto en el que estamos, por eso hablo de una oposición que realmente, en mi criterio, no está a la altura de las circunstancias. Habrá que esperar, siempre alguien surge, faltan otros 2 años para la nueva elección, en el medio se vienen varias batallas que hay que dar. Las primeras batallas tienen que ver con lo que está proponiendo el gobierno y en el Congreso, con estas leyes que cercenan derechos,
poniendo adelante una zanahoria, que ya sabemos que no existe. Porque si algo necesita este país son inversiones. Y las inversiones no vienen porque el riesgo país no baja. Ya vamos a estar hablando de todo esto como lo hicimos durante todo el año. Y el riesgo país no baja porque el señor presidente y el ministro de Economía, que Dios lo tenga en la... Mirá, ahí está Caputo. El ministro de Economía no compran dólares para reserva porque siguen haciendo una vez más lo que ya Caputo hizo alguna vez. Cuando Caputo lo hizo, Milei lo destruyó, pero ahora son socios en esto que es un plan que no tiene destino. E insisto, ojalá yo esté equivocada, ojalá este país salga adelante, haya pleno empleo en muy poco tiempo, pero con esta receta a este país, una vez más, le quitan la posibilidad de ser más equitativo y más justo. Y esto es lo real. En la última semana, sin ir más lejos, el gobierno volvió a bajar las retenciones al agro. Son más o menos 1000 palos que, quieras o no, hoy se lo están quitando a los remedios de los jubilados. Este año tuvimos datos y estadísticas. Se están muriendo más jubilados por falta de remedios bajo la gestión de Milei que durante la pandemia. Ese es el dato más atroz, más cruel que tuvimos durante el año. Se mueren hoy más jubilados, o sea, la tasa de mortalidad de los jubilados está por encima de la tasa de mortalidad que hubo en la pandemia. ¿Queda claro lo que estoy diciendo o entra por un oído y sale por el otro? Esto es parte del resumen de este año. Te invito, digamos, a partir de este momento, a compartir con nosotros una noche distinta. No va a haber un invitado en especial, en todo caso somos Lucas y yo los invitados de esta noche, para ustedes, y vamos ambos a repasar un poco qué pasó durante todo el año. Más allá de eso, vamos también a compartir con ustedes parte de lo que hicimos. Y este programa tuvo durante todo el año una sección muy especial. Esa sección eran los archivos inéditos. ¿Por qué? Porque ese sillón en el cual senté un montón de entrevistados. ¿Cuántos fueron este año? Ahora el dato que me faltaba. 24 invitados. Hubo 24 invitados de primer nivel en ese sillón. A lo largo del tiempo fueron muchísimos más. Y este es el archivo inédito que guardé para vos, especialmente para esta noche. Archivo inédito. Bueno, mi nombre es Patricia Bullrich, pero el apellido de mi madre es Luro Pueyrredón. Entonces siempre me decían que tenía todas las calles de Buenos Aires, ¿viste? Y el hecho de ser una REA que tenía que ver con la educación, ¿era incentivado por sus padres? No, digo REA en el sentido de que nunca fui esas chicas prolijas, ¿no? Todas, qué sé yo, como una cosa de personalidad, como cuando me veo ahora, que digo, pasa un día de trabajo y al final del día me doy cuenta que no me peiné, que no hice nada, ¿viste? ¿Y en su casa, que eran de tener mucamas, de ir al campo y estar con...? Sí, en mi casa sí, había mucama, íbamos al campo todos los veranos. Yo iba a una unidad básica que quedaba en Gallo y Guardia Vieja, pleno Abasto. Y yo vivía en Mansilla y Pueyrredón, es decir, que vivía de ahí a 20 cuadras, 15 cuadras. Y toda la vida yo había pensado que San Isidro quedaba más cerca que eso. Es decir, tenía como una especie de muro de Berlín, no conocía esa parte de la ciudad. Y vivía a 10 cuadras y San Isidro me quedaba a 100, qué sé yo. Primero llegué de chica con una gran curiosidad, ¿no? Es decir, ¿por qué la historia que yo conocía de Perón era tan distinta? Es decir, ¿por qué yo tenía dos historias tan distintas de Perón, ¿no? La que por ahí se hablaba en el ambiente en el que yo me crié y también la que se hablaba en los otros ambientes
yo podía, con los que podía hablar, la gente que podías hablar en la calle, la gente que trabajaba. O la señora que trabajaba en su casa. O la señora que trabajaba en mi casa. Es decir, ¿cómo podía tener dos imágenes tan distintas? ¿Fue montonera? Yo estuve en la Juventud Peronista, que estuvo, digamos, ligada a la estructura de los montoneros, ¿no? Pero no participé de la organización, sino que estuve ligada a la estructura, era la Juventud Peronista de la Tendencia. Así que... ¿Qué significa estar ligada pero no estar? Ay, porque había como una estructura de la organización, política, claro, una estructura de la organización y después toda la juventud. Después estaba toda la Juventud Peronista, que era un movimiento muy amplio, ¿no? Que tenía la Juventud Peronista, la Juventud Universitaria, la Juventud de Estudiantes Secundarios, la UES. Era más la superficie, el movimiento de... bueno, lo que fue la Juventud Peronista, ¿no? Que reconocía en Montoneros como su conducción o lo que veía, ¿no? Es decir, esto de que esa era la consigna del momento, ¿no? Así que hay como una gran ligazón entre lo que fue Montoneros y la Juventud Peronista. ¿De qué año estamos hablando? 73. Después ya empieza. O sea que no puso nunca ningún caño. Bueno, hicimos algunas volanteadas, algunas cositas. Algunas cositas sí. Algunas cosas hemos hecho en la vida. Brindo por todos los archivos inéditos que vimos este año y los que vamos a ver el año que viene. Les dije que hoy era un programa especial, así que no hay invitado, estamos autoinvitados nosotros. Miren quién está sentado ya en nuestro sillón. Chin Chin, por favor. Ahora sí. No necesitábamos a nadie para fin de año, estábamos nosotros. Mira, aparte yo estoy sentada del lugar del invitado. Pues en realidad casi te diría que tengo ganas de hacer yo la entrevista. No, la entrevista, de ninguna manera. Quizás el año que viene. Eso tenemos que hacerlo, sería un capítulo especial. Muy bien, bueno. yo de invitada y vos me empezás a preguntar. El otro día fui de invitada al programa de Tenenbaum y Mario O'Donnell. Sí. Me hicieron un montón de preguntas. De política poco, pero... Bueno, pasa que estás para más rubro, Nancy, vos exacto, la política. Exacto, fui más como personaje que como analista política. Mano a mano con Lucas Mella se anuncia eso es para el 2026. Brindemos, por lo pronto, brindemos por el 2025. Que tuvimos realmente impresionante, 24 notas. 24 notas sí, 24, de aquellas. Tremendo. Realmente de aquellas. Así que bueno, empecemos con el resumen porque si no, no vamos a llegar. Sí, tenemos acordate que empezamos en enero y seguimos. Bueno, yo para hacer el resumen me voy a poner los anteojos, chicos, porque que además agradezco ya que pasemos todos los chivos posibles. La Óptica Uriburu me ha puesto todos los lentes que vieron durante todo el año, 2 que ya rompí porque obviamente soy un desastre, y este que estoy usando hoy y el que usaré el programa que viene cuando sea. Óptica Uriburu, realmente divinos ellos, así que les agradezco, brindo por ustedes también. Bueno, arrancó el 2025, ¿no? Enero del 2025, y en ese momento el Fondo Monetario Internacional hace predicciones. Sí, obviamente. Sí. ¿Qué decía el Fondo Monetario Internacional en enero sobre la Argentina? Decía, Argentina va a crecer un 5%. Sí, eso... Y la inflación será solo del 20%. No. Yo hice la cuenta. Hasta el mes que tenemos contabilizado ahora, que es octubre, la inflación fue del 25%. Y faltan noviembre y diciembre, que van a ser un 3 y 3 o 2 y medio, un 5% más, y ahí tendríamos un 30%. Así que el Fondo Monetario la pifió de entrada con la Argentina. Enero también es el famoso mes en el cual Milei da el discurso en Davos, chicos. El primer gran hierro del año. Eso fue probablemente, Nancy, te diría que de los momentos más... icónicos, seguro. Más mileísticos, te diría, de la gestión Milei hasta ahora. Nadie lo esperaba. Nadie lo esperaba porque se plantó ante los ojos del mundo a decir un par de cosas que después ni siquiera Trump, que lo sigue y demás. O sea, nadie se animó a ir tan lejos como llegó Milei, que dijo, recordemos, que todos los homosexuales eran pedófilos. O insinuó que todos los homosexuales eran pedófilos, teniendo en cuenta además que el secretario del Tesoro americano, a quien iba a tener que recurrir antes de fin de año, no solo es homosexual, declarado, con marido, etcétera, sino que además tiene hijos adoptivos. Hijos adoptivos, con lo cual... Lo que él decía, que justamente los adoptaban para abusarlos, terrible todo. Un horror, absolutamente un horror. Eso pasó en enero. Caía el turismo un 8,4% interanual. Claro, recordemos, estamos hablando de enero del 2025, un verano
duro, ¿no? De más está decirlo. ¿Qué otra cosa pasó en enero? Lo tengo por acá. Se abre, ¿se acuerdan? El Victoria's Secret de Unicenter. De Unicenter. Exactamente. Empezaba un viaje de ida. Los productos importados a 2,50, que tampoco eran 2,50, lo empezaron a vender bastante más caros, ¿no? Sí, exactamente, pero fue el primero, digamos, fue lo icónico, si querés, del inicio de un año que, si lo miramos para atrás, era inocente, habría un local. Ahora ya es todo directamente importado, estamos en un desastre. Empieza febrero con una inflación del 2,2%, que iba a ser más o menos la regla de todo el año. Tuvimos un pico de 2,7 y de 3,1, pero después lo vamos a ver. El gobierno anuncia también en febrero otra decisión patética, que fue el retiro de la Argentina de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, con todo lo que esto implicó desde todo punto de vista, pero era parte de todas las cosas que ellos estaban obviamente organizando. En ese momento se hace el REM famoso, que es lo que hace el Banco Central de la República Argentina, que le pregunta a todos los consultores qué es lo que esperan para el año. El REM proyectaba una inflación para el 2025 del 23,2%. También se quedaron cortos. Empiezan a preocupar también y el gobierno anuncia febrero el quite temporal de las retenciones. Claro. Empezábamos a tener problemitas. Y fue el ida y vuelta que tuvieron con el campo, porque después las suben, después las vuelven a bajar. Pero eso de lo del REM es importante, Nancy, porque todos proyectaban que las inflaciones de enero y febrero iban a ser las más altas del año. Decían, bueno, a partir de ahora vamos para abajo, para que dé ese número. Fue. Claro. Recordemos. Y sin embargo, claramente eso no pasó. Veníamos de inflación del 20% de Sí, enero pero ya del al año fin anterior. del año pasado estaba estabilizada cercano al 2. Es decir, el gobierno está casi hoy en el mismo lugar casi un año en tema inflacionario. Está bien, pero no nos adelantemos porque estamos todavía haciendo un resumen de lo que ha pasado en el año, en este caso en febrero. Anuncia entonces la reducción temporal de las retenciones al sector agropecuario. Había bajado las famosas alícuotas bastante, del 33 al 26. Y además pasa otra cosa en febrero, que el Banco Central anuncia la reducción del crawling peg, que es exactamente cuánto iba devaluando por mes. Hasta ese momento venían devaluando un 2%. Y a partir de febrero empiezan a devaluar solo el 1%. Contra el 2 de inflación. Contra el 2 de inflación. Ahí empieza a crecer durante todo el año lo que fue una marcada tendencia de inflación en dólares. Inflación en dólares. De una manera impresionante, obviamente, durante todo el año. Ahí la inflación, en vez de seguir bajando, ellos se anticipan a que la inflación iba a bajar. Veníamos 2,3, 2,2%. Dicen, bueno, ahora empezamos a hacer una devaluación del 1% y la inflación no solo se quedó ahí, sino que después disparó un poco más. Con lo cual, el diferencial hace que durante todo este año nosotros empezamos a ser cada vez más caros para los que venían de afuera y para nosotros irnos afuera era cada vez más barato. Exactamente. Esto es, digamos, la decisión tomada por el gobierno a principio de año a partir del 1 de febrero. Sí, y que mirado en retrospectiva se ve incluso peor de lo que ya era en ese momento. O sea, cuando uno mira en retrospectiva dice, ya en aquel entonces dijimos que estaban equivocados al hacerlo, pero hoy cuando mirás para atrás te das cuenta que estaban más equivocados todavía. Más, totalmente. Bueno, febrero es el mes del CryptoGate, chicos. Estalla el CryptoGate. 14 de febrero. 14 de febrero, me acuerdo como si fuera Día de los Enamorados. Chateábamos nosotros y yo chateaba con Milei y vos también y de golpe CryptoGate con todo lo que esto implicó. Y febrero también es el mes en donde jura García Mansilla como juez de la Corte Suprema en comisión. ¿Se acuerdan que había tratado de imponer Milei 2 jueces? Uno García Mansilla, el otro Ariel Lijo, y pasaron cosas después. Exactamente, duró muy poquito. Pero hasta ahí tenemos. Y dentro de las cosas que pasaron en el año en este programa, tuvimos un invitado lujazo para hablar un poco, justamente, entre otras cosas, no solo de Milei, sino de cómo piensa Milei la economía. Para eso estuvo sentado en este sillón, en este lugar, ni más ni menos que Carlos Maslatón. Lujazo de entrevistado. Bueno, mira, hemos vivido un año y medio de tipo de cambio artificial, bajo, fijado por el gobierno. El gobierno responde a una ideología que también lo dijeron en esta presentación, es 1979 y 1981. Claro. Martínez de Hoz, ministro de Economía del general Videla, del ex general porque fue degradado.
La verdad es que es una técnica que tiende a, por la fuerza, poner un tipo de cambio recontra bajo, y esto se hace de dos maneras, con intervención directa. Hoy este gobierno interviene vendiendo futuros, interviene vendiendo bonos y además con la tasa de interés. Los tipos fijan una tasa de interés que sea más alta que la expectativa de la devaluación y además hacen anuncios diciendo al especulador financiero: quédate tranquilo en pesos, devenga dólares a través de los pesos. Esto en los 70 y 80 se llamó la bicicleta financiera. Antes era bicicleta, ahora se llama carry hoy se trade. llama carry trade. A mí me da una sensación, Milei, y que es que él, para mí, está equivocado, pero dentro de su equivocación, yo tengo la sensación de que él está como convencido de lo que está haciendo. Yo creo que estás en lo correcto. Yo creo que él no tiene conciencia del desastre financiero que armaron y ni del próximo estallido. Yo creo que todo el gobierno está en la misma psicología que él, creen que van bárbaros. Yo creo que hay dos personas en el país del gobierno que saben que están haciendo las cosas mal. Obviamente el ministro de Economía. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central, o sea, Caputo y Bausili. Porque son tipos de mesa de dinero, son tipos del mercado. Que tienen claro. Ellos no pueden estar defendiendo esto de buena fe. Lo que ocurre es que yo creo que él está económicamente muy equivocado. Es más, ni siquiera el plan este es liberal. Yo, que soy liberal, ¿sabés que soy liberal en serio, no? No soy gorila, por supuesto, y comparto un montón de cosas de las que vos dijiste como críticas al mensaje gubernamental por temas de discriminación, ofensa, todo eso. Eso no es violencia, obvio. No es liberalismo, pero tampoco es liberalismo el plan económico. Yo no quiero que pase lo mismo que pasó con Martínez de Oz y con Macri. Después la culpa es del neoliberalismo. Bueno, esto yo quiero decir desde ahora que este plan es antiliberal y que las grandes fallas de este gobierno es el tipo de cambio, la tasa de interés y la deuda pública. Y esto es lo que lo inhabilita completamente y es lo que va a reventar próximamente. Yo les voy a contar algo. Yo viajé a Qatar para el Mundial. De hecho, acá esta caja tiene que ver con esto. Contanos qué hay acá. Contanos y mostranos, ¿no? Yo el Mundial de hace 3 años decidí cubrirlo de punta a punta. Exacto. Y entonces miren esto. Estos son las entradas. Estas son entradas especiales, son las entradas. Pero las guardó todas, es una cosa impresionante. Sí, pero mira, por ejemplo, a ver si se puede ver. Sí, se ve, acá, a ver. Esta es el partido, ¿ve que dice partido número 1? Partido número 1, exactamente. Este es el partido del 18. Qatar-Ecuador. Qatar-Ecuador. Este es el partido del 20 del 11. Del 20 del 11, con la fiesta inaugural. Exactamente. Entonces el partido número 1. Y te voy a mostrar el partido número 64. Sí. Que es la final, que no que dice... ahí estábamos. Que no dice Argentina-Francia. Claro, no dice, porque todavía no sabía, pero acá está mi nombre. Obviamente. Es decir, por esto que lo guardé de esta manera. Yo me compré 42 entradas. Bueno, a todo esto no pudiste ir al Guinness. No, porque te ganó un árabe. Porque hay un catarí que tiene catarí. 2 partidos más que yo. Vos empezaste en la UCD, no en la UCD, en UPAU. Vos recreaste o sea, llevaste tus ideas liberales a la universidad. Una agrupación universitaria. En ese momento era redituable hacer política universitaria porque todo lo que pasaba salía en la tapa del diario. Así nomás, es cierto. Entonces yo digo, armo acá un aparato nacional, no solamente la UBA, yo soy de derecho de la UBA, sino nacional. Bueno, fue un bombazo, porque nosotros con nuestra ideología, que como vos dijiste recién, años antes, era repudiada, totalmente, logramos hacer campaña para ganar como 60 centros de estudiantes la UPAU, del país. Chicos, en esa época fue una cosa impresionante. Claro, ganamos un montón de facultades, incluyendo la Facultad de Derecho de la UBA. Vos te vas a tener que reconocer en esto que realmente, chicos, apoteótico, miren. Yo estuve en el funeral de Chávez. No me diga. Estuve en el cajón de Chávez. ¿Adentro? ¿Sí? ¿Sabe qué había? Un muñeco de goma. No lo vi. No, me abalancé sobre el cajón de Chávez. Puede ser que por no era real, era un muñeco de goma. Te vas a la mierda. Del Chávez del 8. No es una opinión, yo lo vi. Esto es real. Pero ¿por qué? Porque no estaba en condiciones y pusieron un muñeco para... Un muñeco, exactamente. Porque no estaba en condiciones. No dije que no murió, No es una ofensa. No dije que ella dijo que no murió. No dije eso. Pero no lo dicen. Estoy diciendo que el que estaba en el cajón el día que yo lo vi, 9 de marzo. Fue en una representación. 9 de marzo del 2013 a las 23:53 horas de Caracas, no era Chávez sino un muñeco de goma. Decime que habías tomado algo. O sea, mira que acá estás tomando y no. No, si yo estuve ahí. Pero eso es cierto. Pero ¿y para qué voy a mentir? Pero ¿cómo estabas en el funeral de Chávez? Cintia García. Yo no me enojo, ¿no? Gran periodista. Cree que lo mío fue una chicana política, fue una mera descripción. ¿Qué hacía yo en el funeral de Chávez? Simplemente me tomé un avión, estaba esperando la comunicación de la muerte, porque esto es en marzo del 2013. Sí. Chávez murió
con mi deducción, y después se fue comprobado el 30 de diciembre del 2012. Entonces yo, todo ese verano argentino, me preparé para que apenas saliera la noticia, compro pasaje y me voy para Caracas. Querías ver la muerte de Chávez in situ. Porque a mí me gusta asistir a ciertos acontecimientos políticos importantes. Entonces yo dije, este va a ser uno de los últimos funerales estalinistas de la historia. Voy a Caracas. Ustedes, perdón, esto es una parte con los televidentes. Ustedes entienden, ¿no? Digamos, cómo su cabeza hace, pero piensa... un periodista no haría lo mismo. Total, si tuviéramos la guita, totalmente, pero... Tampoco tan caro ir a Venezuela. Bueno, no sé. ¿Cuánto gasté? Hay que tener... $1.500. Bueno, no importa. Llegaste entonces al funeral. Yo llego el día jueves y hago todo un estudio de cuál es el mejor momento para llegar a la Capilla Ardiente, porque eran como 5 kilómetros. Siempre había cola. Entonces yo le digo a mi amigo Yamil Santoro, que ahora es el legislador de la ciudad, que fui con él, le digo, para mí, mi estimación, tenemos que arrancar por la fila a las 9:30 de la noche del sábado 9. Pero vamos a correr, Santoro, vamos a hacer picadas de 200, 300 metros para ganar posición en la fila. Entonces en 2 horas estuve ahí en el cajón de Chávez. Te fuiste colando, digamos, entonces yo le literalmente. Dije a Santoro, vos andás por la derecha del cajón, yo voy por la izquierda. Entonces yo rompo la fila, me tiro arriba del cajón y me hago el compungido. Y dije, comandante, qué desgracia que ha muerto. 20 segundos, suficiente. Después fui sacado por los guardias. Mi único objetivo era ver si estaba embalsamado o no embalsamado. ¿Con qué me encuentro? Con un muñeco de goma. Vos me estás jodiendo. No estaba el cuerpo de Chávez ahí. ¿Y a todo esto Yamil te sacó la foto? No se podía sacar foto. Pero escuchá, Nancy, era tan de goma eso que tenía, la cara era de color verde, pero no porque se pudrió el cuerpo, era de color verde y tenía... ¿Qué era Shrek? La chaqueta verde. ¿Era Shrek? Pero escuchame, la chaqueta verde tenía de goma también fusionada con el cuerpo. ¿Entendés? Yo te digo que es así. Es un montón. Bueno. Es un montón. Bueno, te tengo que creer, obviamente. Por supuesto que Chávez murió, nada, simplemente no lo pudieron poner porque no llegaron, qué sé yo. No sé qué hicieron ahí en Cuba cuando murió. Es impresionante. Claro. Impresionante. Yo voy a ese tipo de cosas. Y la gente dice, vos si vas ahí pues sos chavista. No soy chavista. No, fuiste a mirar un momento y Yamil Santoro menos. Claro, digamos, por con lo cual... Vamos, que sigue este programa que tiene de todo esta noche. Obviamente, gracias por estar ahí. Volvemos a brindar porque nos vamos a tomar toda la botella de champán hoy, que no estamos con la barra, pero sí estamos brindando como Dios quiere. Bueno, seguimos en Maslatón, un 10. Marzo, perdón, pero tenemos que ir así para poder repasar todo. Marzo, el INDEC dio 2,4%, ya empezó a picar, ¿no? 2,2, 2,3, 2,4. Acuérdense, la inflación empezaba durante todo el año. Y viene el gran momento de la inundación terrible en Bahía Blanca. O sea, un desastre absoluto. Desde todo punto de vista. Recuerden que Bahía Blanca es el día de hoy que todavía no pudo reconstruir uno de los puentes que cruza la ciudad y que le está pagando Bahía Blanca, el municipio, al ejército argentino para que sostengan el puente armado en ese momento. No le perdonaron a Bahía Blanca ni siquiera eso. Hasta lo tiene que pagar el contribuyente de Bahía Blanca por una lluvia de más. Fue realmente un desastre lo que aconteció. Recuerden que Milei no iba. Sí, fue otra de las demostraciones de la poca praxis o la mala praxis del gobierno a la hora de... la crueldad, se llama crueldad. Totalmente, pero digo, hasta ese entonces uno decía, bueno, a ver si el presidente con alguna de estas cosas que pasaban terminaba de retomar cierta humanidad para este tipo de situaciones, y no iba, hasta que finalmente se puso a tomar la ropa de militar y terminó yendo para allá. Exactamente. La otra cosa de marzo fue el invento de Adorni de intentar poner un botón silenciador de periodistas. Y hacer un gran hermano. Tal vez quería hacer una especie de gran hermano donde se autovotaran los periodistas para echar gente de la sala de prensa. No, bueno, obviamente quedó en la nada todo esto, de más está decir, pero fue parte de lo que pasó. En ese momento también la Corte Suprema, recuerden que teníamos a García Mansilla, jurado, digamos, entre gallos y medianoches, y la Corte Suprema tenía que darle licencia a Ariel Lijo. ¿Por qué? Porque el hijo, vivo y sabiendo que todo no estaba cantado, dijo, yo ni en broma voy a renunciar a ser juez federal para ir a la Corte Suprema y que después el Senado no me vote. Claro, la diferencia con García Mansilla es que era profesor, entonces no tenía un problema. No tenía drama. Claro. Pero bueno, lo concreto es que finalmente la Corte Suprema
no le da licencia a García Mancilla, a Ariel Lijo. Y Lijo terminó no siendo ni un solo día miembro de la Corte Suprema. Y otra de marzo, mi amor, que te va a encantar. A ver. Laura Arrieta. Aparece en nuestra vida Laura Arrieta. ¿De quién estamos hablando? De esa famosa señora que penetra el espacio aéreo, baja con un avión y con no sé cuántas valijas con que 10 valijas que no pasaron por aduana. Jamás fueron revisadas. Así que ahí tenemos, recuerden que esto sigue siendo investigado, además está a decir, ¿no? ¿Qué más hubo? Bueno, obviamente marzo, y lo recordábamos recién cuando ya hacía un poco el editorial de todo el año, fue el mes en donde hieren a Pablo Grillo, que fue una de las demostraciones, chicos, sigue habiéndose el día de hoy, que sigue habiendo represión en todas las marchas de los jubilados. Ya no es ni noticia, lamentablemente, pero esto es así. Han venido veedores de las Naciones Unidas a ver qué es lo que pasaba, aparte con el trabajo periodístico en esas marchas. Porque ha sido el año 2025, Nancy, el año con mayor cantidad de heridos de prensa y también heridos en marchas, digamos, por las fuerzas de seguridad en muchísimos años en Argentina. O sea, desde el gobierno de Macri, ¿te acordás que tuvimos las grandes peleas de la calle? Que no se registraba la violencia en la calle que se registró este año en particular, y Pablo Grillo obviamente que fue como el emblema de la violencia estatal, ¿no? Obviamente, desde acá, obviamente, nuestra solidaridad con él, con su familia, que la siguen yugando, porque él, obviamente, que está todavía en recuperación. En el medio de todo esto, justamente, porque además, para demostrar que había sido alguien de una fuerza de seguridad el que le había apuntado directo a Pablo Grillo, se localizaron un montón de tomas fotográficas. ¿Qué hace el gobierno en ese momento? Prohíbe los drones, ¿te acordás? Exactamente, prohíbe los drones, tanto en la Plaza del Congreso como en la Plaza de Mayo. Porque ante todas las manifestaciones que había en ese entonces, también es interesante mirar para atrás, Nancy, y decir cómo también había más actividad en la calle, ¿no? A principio de año que la que termina viendo. Y que obviamente en ese entonces le preocupaba tanto al gobierno que había prohibido la difusión de imágenes. De hecho, les prohibía volar a los drones por el lugar, había inhibidores, pero más que nada para que no registren las imágenes de la violencia o de la cantidad de gente marchando, cualquiera de las dos. Totalmente. Y los estafados por la criptomoneda llegan a la Corte Suprema de Nueva York. En un mes nada más, los abogados se movieron lo suficiente para presentar la demanda no solo en la Argentina, sino también en Estados Unidos. Las dos investigaciones siguen adelante, de más está decir, y armaron una mega demanda en la Corte Suprema norteamericana. Cristina Kirchner a todo esto empieza el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ella dice, le dieron un cheque en blanco. Estamos hablando de una Cristina Kirchner todavía libre y ya potencial candidata para fin de año. En el medio de todo esto, nosotros a quién entrevistamos, nos vamos de Maslatón a Graciela Alfano. Me parece que fue una de las veces del año que había que callarla a Graciela Alfano. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien Graciela Alfano. Y también hay que decir que mostró una beta un tanto diferente. Miremos. Hace unos días me pasó que, viste, yo tengo mi perro, Benny, y vos sabés que los perros yo los llevo suelto a la madrugada porque no hay nadie, él va libre, bueno. Como es chiquito, ¿no? No, tiene 18 kilos. No. Ah, es grandote. Eso, más o menos, medianito. Pero, ¿qué pasa? Él va como se le da la gana, es el señor Benny, el licenciado. Ahora, va mucho más rápido que yo. Entonces, se me va escapando. Cuando vamos cerca de un container de basura, de un tacho grande de esos de basura, se me va los chapas porque él es cacho basurita. O sea, él algo va a encontrar, algo podrido, viene relamiéndose como loco. Pero acá se había quedado detrás. Se había quedado escondido. Entonces yo lo llamaba. Y no quería salir. Y estaba detrás, entonces tuve que ir a fijarme detrás. Y ahí vio una imagen que me conmovió mucho. Me conmovió mucho. Porque veo un hombre que no estaba bien vestido, obviamente, que había sacado de la basura una bolsa de una panadería cercana. Se nota que habían dejado una comida que estaba bastante buena. Y le estaba dando a Benny, a mi perro. Y cuando lo miro, me dice, no se preocupe, no te preocupes, es buena la comida. Es buena la comida para tu perro. Perdón, ¿no? No puedo dejar de pensar en este hombre y pensar dos cosas. Primero, una persona que tiene la generosidad de ofrecer todo lo que tiene, porque era
la totalidad de su comida. Segundo, pensar en mí, que podía estar preocupada por lo que comía mi perro y decirme, está buena la comida para tu perro. Me dio vergüenza. Me dio vergüenza por mí. Y dije, este hombre él no tiene evidentemente dinero, pero es mucho más generoso que yo, es mucho más empático, es un ser humano, es una calidad de ser humano mucho mejor que yo y que muchos. A esa persona no se la puede palpar. No se le puede multar. No se la puede multar. Muchachos, ¿qué estamos haciendo? Jorge Macri es el que... Pero de verdad lo digo desde toda mi humildad, no estoy bajando línea, yo no estoy nada, estoy mostrando una persona que me emocionó muchísimo, no puedo contarlo, estoy haciendo mucha fuerza porque de verdad, un ser humano increíble, buscando en la basura. Pregunta muy concreta por lo cual te senté acá. ¿Qué quieres saber, señor? ¿El poder te ha dado algún orgasmo? ¿O los hombres del poder fifan mal? Mira, yo lo que creo es que siempre fui yo. No es figurado, ¿eh? Te estoy preguntando en serio. No, te lo estoy diciendo de verdad. Yo creo que, no, lo sé. Yo cuando elegí un hombre, yo pensaba en mí, no en el otro. El otro tenía que servirme a mí y siempre fui con mi agenda. Y yo digo que siempre se viene el amor y siempre lo hago bien, porque sé cómo satisfacerme a mí misma. Hay una amiga mía que dice, yo llegué al casamiento virgen, pero muy masturbada. Fundamental. Entonces uno sabe por dónde va y los vas guiando. En esta tipología, Menem y Macri fueron dos tipos que llegaron a la presidencia, antes, después, a uno lo conociste ya como presidente. No, a uno lo conocí antes, cuando vino... A Mauricio. A Mauricio antes y a Menem también. Cuando salió de la cárcel, él estaba con Miguel Ángel Vico, ¿viste? El dueño de la Vascongada. Sí. Y mi ex era fue después su secretario. Sí, y mi ex era muy amigo de Vico, de Santa Fe, y lo conocía en ese momento. Todos los momentos previos. Ah, siempre fue en lo previo. Esto fue previo y luego un pedacito. O sea, ¿nadie te llevó a la residencia de Olivos? Ni yo hubiera ido, ni en pedo voy a la residencia de Olivos, me da naftalina, me da espanto. No, de hecho, cuando me dijo, ¿querés venir a la residencia? No quiero, yo ni en pedo voy a hacer. Menem te ofreció ir. No, gracias, of course. Vos sos presidente hace 5 minutos, yo soy Graciela Alfano hace 20 años, callate la boca, va donde yo te digo. Esta mujer así empoderada y así que se llevó la vida por delante, que se cogió todo lo que quiso en la vida y más. Que me cogí una sociedad pacata, que no es poco. También, que no es poco. En otros años, que además menos es poco, también fue víctima de un abusador mental, de un psicópata. Vamos a decirlo, sí, una persona, o sea, hoy en todas las redes y por suerte, en YouTube, en Instagram, en distintas, te van dando como conceptos, ¿viste? Para que te salves. Una de las cosas son las red flags, pero una persona que estoy tan arreglado, tan, como yo digo, tengo el cerebro tan bien amueblado, dije, a mí no me va a agarrar, esto la voy a pasar bien en el barco, me voy de viaje, qué sé yo. Y yo las banderas rojas las veía, pero las, como que de soslayo, esto ya te vi, ¿qué me importa? ¿Viste? La dejé pasar, me hice la viva. Tenés que salir de ahí, buscar ayuda de alguien. Señoritas, atención porque se puede caer en esas... ¿Sabés por qué es importante? Porque yo me burlaba y yo no podía creer esas mujeres a las que les pegan y se van a refugios y vuelven. Y lo entendí porque me pasó. Y seguimos con este repaso del año, de más está decir. Vamos al mes de abril. Pasaron cosas durante todo el año y me parece que es muy bueno recordarlos de esta manera. En abril muere el Papa Francisco. ¿Qué decir? Nada. La verdad, se nos fue. Momento histórico.
sin lugar a histórico dudas, para... de alguien que además Nancy marcó un antes y un después para la Iglesia Católica, para los argentinos en general, porque nos puso en el centro de la escena. Y en ese momento, realmente, la verdad, estábamos al aire cuando fue la Asunción. No todavía cuando murió, pero sí cuando terminó eligiendo León XIV. Pero también fue un movimiento en el mundo impresionante. Pero además también hay que decir, muere el Papa argentino sin volver a pisar la tierra argentina. Que eso también fue algo de las cosas dolorosas que nos pasaron a nosotros durante este año, ¿no? Tener la certeza de que Francisco no volvió nunca a la Argentina. Nuestro ex Bergoglio no pudo volver nunca a la Argentina. El mismo mes de abril, gran debate, venían discutiéndolo desde el principio de año. ¿Y qué pasa? Se termina de confirmar. El niño Kicillof, ¿qué hizo? Bueno, el primer gran debate del peronismo fue ese, el principio de año, que era desdoblar sí, desdoblar no. Y Kicillof confirma el desdoblamiento en la provincia de Buenos Aires, en ese entonces, con la crítica y oposición de Cristina, que no estaba muy contenta y después lo reafirmó más adelante del año, pero que ya en ese entonces decía no hay que desdoblar, hay que ir a elecciones el mismo día. La otra cosa que pasa en abril es el levantamiento, entre miles de comillas, del cepo, por lo menos para las personas físicas, ¿no? Que esto también va a dar que hablar durante todo el año y muchísimo, porque es parte de las decisiones, junto con el bajar el tema de la devaluación, que hace que se nos hayan ido millones y millones de dólares durante este año. Sí, y que hace también que gente de la clase media alta o la clase alta lo viera como un paso positivo, porque dijera, bueno, a partir de ahora yo puedo volver a comprar dólares. Cuando de entrada, el dólar estaba a 1.230 y se fue en ese momento a 1.365, para que vos tengas idea, solamente con el anuncio justamente de este levantamiento del cepo. Y finalmente, en abril es el mes en el cual se rechaza absolutamente, el Senado lo hace, tanto el nombramiento de García Mansilla como el de Ariel Lijo. Ariel Lijo queda como juez, García Mansilla vuelve, creo que no llegó a firmar ni una sola resolución. Nada, absolutamente nada, y ahí estamos. Y empiezan los primeros datos de recesión. En abril llega a la tapa de algunos diarios 1.100 panaderías cerradas durante la era Milei. Te marco este momento, abril, con las 1.100 panaderías, porque a partir de ese momento va a haber un montón de cosas que se hagan numéricas y que empiecen, obviamente, a, quieras o no, pasarle factura al actual momento económico. Pero en abril ya eran 1.100 las panaderías que se habían cerrado. Subió la luz, subió el gas, esto va a haber sido durante todo el año, además está a decir, y empieza Cavallo a hacer las primeras críticas al gobierno de Milei. Y ahí le echan a la hija. Y ahí, tenés razón. Justamente eso. Caballo empieza a hablar en contra del gobierno. Milei lo sale intentando matar, le sale a pegar muy fuerte, diciéndole que él no entiende nada y que está hablando desde el resentimiento. Y la echan a Sonia, su hija, justamente, estaba como embajadora ante la OEA, creo, si no me equivoco. Y la sacan de ese cargo. Bueno, en el medio de todo eso se saben los primeros números de desocupados. Para abril eran 30.000 empleos industriales perdidos. 10% de los 300.000 que íbamos a tener a fin de año. No industriales, un poco de todo. Pero para abril ya el cálculo era que los empleos industriales se habían perdido 30.000 empleos industriales. Y para abril también las encuestas empezaban a tomar en cuenta que la inflación seguía siendo el principal problema. Ni la corrupción, la inflación era y seguía siendo el principal problema. Y también, Nancy, perdón, hay una medio del corazón en abril. A ver. Se separan Yoyito y Milei. ¿Cómo me olvidé? Esa idea que Maiti, la verdad que a mí me impactó. Obviamente, vos que siempre estás con las cosas del corazón, se separaron, señores. Ahí quedó sin novia. Bueno, me parece bien. Hablando de cosas del corazón, tenemos a Esmeralda Mitre, cómo no, que fue otra de las grandes invitadas en este. Y además, gran invitada, porque a más de uno de ustedes súper sorprendió. Mira si no. Vos deberías haber votado a Libertad Avanza. Sí, pero no voté a la Libertad. ¿Viste que sos desclasada? Sí, soy una desclasada bárbara, pero en realidad porque, bueno, sí, no. Decilo, soy una desclasada. Porque así, más mirando que a la cámara. Desclasada soy peronista.
O sea, me convertí gracias a que uno va cambiando de manera de pensar. No por Sos una conversa todo esto. No. Soy una persona que cambia de opinión. Está bien. Y ahí está la inteligencia. ¿Que evolucionás? Que evoluciona. Pero la gente que no cambia de opinión no evoluciona. Entonces pensando... Yo, por ejemplo, soy zurdita desde que era chica y sigo siendo zurdita, un poco raro lo mío. No, una cosa es ser zurdita y otra cosa es ser empática con la gente y con la realidad. No. Eso es lo que te pasa. Y eso es lo que me pasa a mí y lo que pienso. Y además habiendo estado en el poder, como bien dijiste antes que... Es cierto. Digamos, cuando vos estabas con Darío... Que fueron 14 años. Un montón de tiempo, toda una vida, más siendo tan chica que me crié, digamos, en el poder. No solo porque me nací en el poder, para empezar. O sea, sí, por tu padre. Primero empecé, o sea, mucho más que después estando en política, ¿no? Pero... Bueno, me acuerdo perdón una por vez esnoviar a los políticos. No, obviamente, pero bueno, más está decir, Esmeralda es hija de Bartolomé Mitre. Una vez me acuerdo que nosotros tuvimos una especie de Conocí discusión. a todos los presidentes, menos a Kirchner, a todos. Desde Alfonsín en adelante los conocí a todos. ¿Por tu papá? Por mi papá, cosa que no creo que a los políticos que están hoy en día les haya sucedido. No, obviamente que no. Yo conocí a todos también, de Alfonsín para acá, pero como periodista, además está decir, eso sí, obviamente. Que tiene mucho más valor. Pero vos los conocías comiendo en tu casa, digamos. Comiendo en mi casa o en Olivos. También. ¿Has sido invitada? Sí, he sido invitada a Olivos. ¿Por quiénes, por ejemplo? En realidad por Alfonsín y por Menem. ¿Pero Alfonsín cuántos años tenías? Y muy chica, yo creo que debo haber ido a los 4 años, a los 5 años. Tengo una foto con él divina que te la tendría que haber dado para que la pongas. Lástima. Sí, tengo una foto con él y con Menem también. Pero con Menem ya sí. ¿Cuántos años? El Menem sí, ya tenía más o menos 9, 10 años, porque fue el casamiento de Mera Figueroa. Cuando se casó Mera Figueroa en Olivos, re 90s era esto. Re 90s, me recuerdo. Mera Figueroa se casa con Nenina Brown. Con una chica de la sociedad, que era mi obviamente. vecina de campo en Punta del Este. Ay, pero por favor, por favor. Sí, entonces yo era la mejor amiga y soy todavía íntima amiga de su hermano, Charlie Brown. Entonces, es Charlie Brown, personaje del... Pero no es ese Charlie Brown. Ah, es otro. Yo, Charlie Brown de Mirano, ese es otro que no. Ese es como un... No, ese es otro, no. Charlie Brown, que es Brown Blaquier. Brown Blaquier, exactamente. Brown Blaquier. Brown Blaquier. Sí. Decime, vos sabés que ahí está. Mirá, tenemos la foto. ¿Ves? Bueno, eso es en casa. ¿Eso es en tu casa? En mi casa, cuando él asume. Mirá vos. Sí. Claro, tu viejo lo invita a comer... Y mira lo que es, yo ya no sabía quién era, evidentemente, con eso. No, obviamente. Pero evidentemente me gustaba el poder, porque mira, estaba chocha. Estaba chocha, exactamente. Entregada. Entregadísima. Y bueno, yo vengo, en realidad, más que de zurda, ni peronista, ni nada, yo vengo del radicalismo. Yo soy una persona que fui radical toda mi vida. Mi padre liberal, mi madre radical. ¿Y vos saliste a tu mamá? Más que nada, sí. Sí, mi padre era liberal, pero después más tirando a peronista. Llegamos a mayo, no tengo tiempo, chicos, estamos ya, nos comimos más de la mitad del programa y estamos en mayo, recién es terrible. Bueno, rápido te digo, mayo, sí. Ganador ni de la Ciudad de Buenos Aires. Tremendo. Se hunde el PRO. No asumió. Finalmente yo hago futurología, pero es verdad, nunca asumió. O sea, tenés razón. Ganó, pero no asumió. No le estás espoleando la historia a la gente, terrible. Pero es cierto, ganó, pero no asumió, cosa que es cierto. Se cayó en la Cámara de Diputados ficha limpia, que estaban tratando de hacer proscribir a Cristina, después la proscribieron igual. Como se cae ficha limpia, después la terminan metiendo presa. Se elige a León XIV como el nuevo papa. Otra de las cosas que pasó por entonces, las importaciones ya empiezan a marcar un ritmo de crecimiento impresionante. Habían crecido casi el 4% interanual. Las ventas de combustible había caído ya en mayo el 6%, demostrando que empezaba una recesión absoluta. Y el gordo Dan, que está presente y siempre está presente, le pedía a Milei que meta presos a los periodistas directamente. Moría también en mayo Pepe Mujica. Totalmente. Y déjame decir una sola cosa con lo del gordo Dan. Después casi pasa cuando intentaron con la censura contra Rial, Mauro Federico, nuestros compañeros. Por eso digo, hay cosas que uno va viendo durante el año. Hilitos. ¿Y cómo van llegando? Y en mayo también Cristina hace su último, el que sería su último acto político en Corrientes. Recuerden, para la elección de Corrientes. Llega junio y la Corte Suprema mete presa a Cristina Fernández de Kirchner. Milei termina festejando desde Israel, ¿no? Su detención en San José 11-11. Y de esta manera reflexionamos, entre otras cosas, sobre esto con Guillermo Moreno, otro de los grandes invitados de este ciclo.
Vos sabés que el peronismo es una rara combinación de revolucionario en lo económico, porque hay injusticia social en la Argentina y en el mundo, pero es muy conservador en las tradiciones. Somos los defensores de las raíces del ser argentino. No hay ser argentino sin raíces. Y mi vieja me educó que se cuida a la vieja, el mandato es cuidar a tu hermana, cuando te casás cuidar a tu esposa y cuidar a tu hija. Y en el peronismo, como todos estamos criados más o menos, los varones del peronismo, a las minas no se las toca. Una antigüedad y todo lo que está todo lo que igual. quiera, pero estoy hablando del peronismo, no lo podés entender porque nosotros... No, claramente, con todo lo que me está diciendo no me voy a hacer peronista nunca. No sé, nosotros somos una mezcla extraordinaria de fe y razón. ¿Estás de acuerdo con lo que yo digo, que el empresariado no entiende el peronismo? Bueno, no solo el empresariado, algunos sí, porque los que te paran en la calle para decirte, che, eso que decide que no hay gorila con billetera vacía, es verdad, ¿eh? Ya a esta altura, no sé si lo voy a votar, pero tengo la billetera vacía, vuelvan rápido, viejo, que... Entonces, está buena esa, te la robo. No hay gorila con billetera vacía. Con billetera vacía. No, olvidate. Si quieren una Argentina de especulación y renta, vamos con los que están ahora. Y si quieren una Argentina de producción y trabajo, acá está el movimiento peronista. Acá estamos los justicialistas. Que hasta el nombre te empieza a decir que vamos a trabajar por la justicia social. No es que vamos a trabajar, no es que vamos a hacer una cosa rara, que no se entiende, que el nombre no te... Muchachos, somos peronistas y los nombres que empiezan... Veremos, pero el justicialismo como estructura dominante, como concepción, es la que empieza a privar. Tocaron una mina del peronismo. Vos lo tienen que entender, después no lo juzguen con la Agenda 2030, porque es una estupidez. Nosotros estamos formados en esa que la mina va caminando de la pared. Y déjense de joder, a nosotros somos está bien, así. Pero y si digamos, vos querés si caminar sola, sido, caminás sola. Pero ¿Qué está problema bien, tengo? yo lo que Nadie te lo digo, va a mí me negar. encanta que vos te saques eso, digamos, bien arcaico de adentro. Pero también está es cierto que tocaron a Pensé- la jefa del peronismo. Es que tocaron a una mina del peronismo. ¿Cómo la viste? La mejor Cristina que vi desde el 2006 para acá. Te escuché esta semana hablando muy bien de algunos empresarios argentinos que yo en principio detesto. Lo que pasa que no hay... Más que bien, diciendo, bueno... Ah, está bien. Nosotros somos, el peronismo es capitalismo en la producción, justicialismo en la distribución. Y no hay capitalismo sin empresas. Y nosotros somos la armonía entre el capital y el trabajo. Y hoy el mundo facilita la reindustrialización de la Argentina. Este es el ABC de la situación. El modelo de producción y trabajo garantiza que todo argentino que quiera trabajar va a tener trabajo en el sector privado porque vas a agotar la fuerza laboral reindustrializando la Argentina. Está bien, pero vos ahí me estás Para hablando... eso preciso acero, preciso aluminio. Vos ahí me estás hablando de todo eso que yo lo entiendo. Bueno, y ahora, entonces estos muchachos no son son lo que ellos hay. los mismos que quisieron que Cristina esté presa. Eso es lo que hay. Eso yo lo traté, yo estuve reunido con ellos y obviamente no tienen un proyecto de país como sí tienen los secretarios generales de los sindicatos, porque son peronistas. A estos los tenemos que peronizar como tenemos que peronizar a vos. Bueno, vamos, porque se nos fue el año, pero mira, estamos casi al final del programa y nosotros estamos todavía en julio, mira, pero bueno, rápidamente te cuento, el Producto Bruto Industrial se contrajo para el mes de julio un 19%. Es una caída mayor a la magnitud del periodo que fue entre el 76 y el 2001. Es decir, desde el 2011 al 2024 se cayó el Producto Bruto Industrial más que en plena dictadura, que fue el primer industricidio de la Argentina. Esto pasaba en el mes de julio. El gobierno también disolvía Vialidad Nacional, así estamos con los baches, y yo ya exploté 2 gomas, como te dije. Se multiplicaban las empresas, claro, julio es mes del aguinaldo. Empieza a notarse que las empresas empiezan a pagar el aguinaldo en cuotas, en cómodas cuotas, como ahora quieren pagar las indemnizaciones y no se echan. Lula se reunía con Cristina. Para el New York Times, Milei estaba erosionando la libertad de prensa en la Argentina. Esto fue tapa del New York Times en su momento. Y se empezaba a investigar el caso Libra y se encontraba una transferencia increíble de $500.000 de Hayden Davis, el famoso ponedor de todo esto,
tras la reunión con Milei 2 semanas antes justamente de lanzar Libra, es decir, los primeros días de febrero, ¿no? En agosto se formaba Provincias Unidas. Sí, que parecía que venía con fuerza. Se vienen los gobernas, mirá lo que quedaron. El PRO y la Libertad Avanza, después de haber destrozado la Libertad Avanza al PRO en la Ciudad de Buenos Aires, determinan ir juntos para la elección en la Ciudad nacional, de Buenos Aires en la primero. Ciudad de Buenos Aires. Y se aprueban las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica que terminarían siendo vetadas y rebotadas, obviamente, en su momento. ¿Qué pasa en agosto? Mirá, si yo te digo así, vos lo tenés claro. Así, Sí. te pongo así. El gol de Quintero, River, ¿no? No. El 3%, chicos. Estalla el 3% de Karina. ¿Qué quieren que les diga? Empiezan los scratches en los actos de Milei. Y otro número que habla de recesión. 8,4% cae en el mes de agosto la actividad industrial. Estamos comparando sobre, obviamente, un año hacia el otro. Otro número que habla de recesión. 16.000 kioscos se contabilizaban en el mes de agosto que habían cerrado en el último año en la Argentina. Y se perdieron en total 184.000 puestos de trabajo estatales. 184.000 puestos de trabajo estatales. En los súper ya se contabilizaba en agosto 17 meses de caída en las ventas. O sea, ahí sí estaba como con una recesión absoluta. Sí, de que había asumido Milei. Ya eran todos los meses de gobierno de Milei, venían con la caída en venta del supermercado. Llegamos a septiembre, señores. ¿Qué septiembre, además? ¡Ah! Se tocó el cielo con las manos. 7 de septiembre. Exactamente. Triunfo en la provincia de Buenos Aires, aplastante del peronismo contra la Libertad Avanza. Inesperado en el volumen. Me acuerdo, en este programa eso dijimos que iba a ganar por lo menos por 8 ahí puntos. tuvimos una buena. Se ¿Cómo bailó. ganamos en septiembre? ¿Cómo bailamos? Bailamos, por eso te digo, ¿Cómo bailamos? Bueno, también terminó ganando Valdés en Corrientes, echan a Españolo del gobierno, escándalo por el 3%, terminan echándolo obviamente a Españolo. Las encuestas que hablan sobre octubre empiezan a darlo perdedor a Milei, que hasta ese momento no pasaba, y bien que se equivocaron. Exacto. Milei consigue finalmente otra foto con Trump. Recordalo. Está la de las Naciones Unidas. Exactamente. Una foto opportunity que ellos dijeron reunión. Octubre explota el escándalo Expert. Impresionante. Ahí sí, hermano, que estaba, pero qué momento, qué otra Argentina que teníamos en ese momento, ¿eh? Tremendo. Recordémonos a nosotros mismos. 15 días faltaban para las elecciones, explotaba Expert. Para que te pincharan el globo, ¿Qué pasa además en octubre? Trump asegura que si Milei no gana, no nos van a ayudar, o sea, Trump nos aprieta a todos los argentinos. Bessent asegura que, acuérdense que octubre es el mes en que empezamos a leer más los diarios americanos que los nuestros. Total. Bessent dice que la Argentina se comprometió a echar a China del país directamente. Sí. Esto es lo que decía literalmente Bessent, a sacar a China del país. Renuncia a Wertheim como embajador, que ya no tenía más nada que hacer. Asume Quirós como embajador y finalmente el gobierno nacional. Quirno, perdón. Quirós era el de salud. Exactamente, ya cualquiera. Quirno como canciller y obviamente triunfazo del gobierno en las elecciones. ¿Con quién conversábamos para entonces? Con Lustó, uno de los protagonistas de esa elección. Mira, ya desde hace rato que viene el mercado en el mercado financiero viendo lo que está haciendo el gobierno, independientemente de cualquier resultado electoral. Es cierto que hay un riesgo K, sí, lo hemos visto. A los mercados no les gustan los gobiernos K. Entonces, ya vimos, por ejemplo, cuando ganó las PASO Alberto Fernández, que el dólar pasó, no sé, de 45 a 60. Pero yo creo que desde hace un tiempo a esta parte hay otro riesgo K y un riesgo J. El riesgo K nuevo es Karina Milei, porque Orada, el episodio del escándalo de la corrupción en la Andis y en otros lugares, Orada, la credibilidad y la legitimidad de este gobierno que dijo que venía a hacer otra cosa. Y hay un riesgo J, que es el riesgo Javier. Desde que Milei tomó esa decisión, pasaron dos cosas. Aumentaron las tasas y aumentó el stock de deuda del Tesoro. Claro. ¿Eso quiere decir que vos pagás más intereses de los que venías pagando? La suma de los intereses de más que venís pagando desde que Milei tomó la decisión, antes de la elección del 26 de octubre, se va a haber gastado por ese exceso más que todo lo que costaba darle el aumento a los jubilados. Entonces, ¿qué ves? Ves un presidente que
Es decir, él le dijo no a los jubilados y le dio esa plata a los bancos. Sí, pero además por una decisión errónea de él. Después dice no hay plata, pero cometió un error y eso hizo que gastes en intereses todo lo que le tendrías que haber dado a los jubilados. Vos graficabas lo del debate, ¿no? Hoy justo hablaba con Piera, no importa, pero que tiene 27 años. Y Piera me decía, cuando vimos el debate entre los jóvenes y Massa le dijo a vos te echaron del Banco Central, algunos de los que estábamos ahí sentías sentimos identificado? pena. Y obvio. Sentimos pena. Ahora, me parece que hoy pasan dos cosas. La primera es, esa persona que te daba pena, porque había sido maltratado, está maltratando a todo el mundo. ¿Y sí? El plan económico hizo esto, hizo una mega devaluación. Exacto. Y eso hizo subir mucho la inflación. Cuando sube mucho la inflación, por ejemplo, la recaudación de IVA, si algo vale 100, vos recaudás 21 de IVA. Si vale 200, recardás 42. Entonces la recaudación sube, pero como él no tiene presupuesto, decide si el exceso que tiene lo gasta o no lo gasta y decide dónde ajusta o no ajusta. Y Milei dice, si la gente no llegara a fin de mes estaría muerta. Pero ¿qué es lo que la gente siente que le pasa? No llega a fin de mes tal como vivía antes. Che, tengo que cortar las cosas que hacía antes en el día 20. Para cualquier persona de clase media en cualquier lugar le está pasando eso. Pero además, cuando te pasa algo inesperado, vos decís, bueno, mira, como no me alcanza, voy a gastar los ahorros que tenía. Valen mucho menos que lo que valían antes. Entonces, la gente siente que no llega y que desahorra a una velocidad inusitada. Pero además te pasan otras cosas, digamos. Pero para eso es una suerte de plan Bonex en cuentagotas para la clase media. ¿Por qué? Porque es cierto que no se quedaron con tus ahorros y te dieron un bono, pero agarraron tu plazo fijo y tus dólares y te lo hicieron valer mucho menos. Ese es el ajuste monetario, es que hay menos plata en el bolsillo. Chango más, es felicidad. Las ofertas están de fiesta, solo en Chango Más. Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado, 3x2, exclusivo más club en todas las galletitas dulces y saladas que podés combinar como vos quieras. Atún desmenuzado aliada por 170 gramos a solo 1.099 pesos. Mayonesa de fiesta por 475 gramos a 999 pesos. Solo por este sábado, aprovecha. Bola de lomo y cuadrada peteada para milanesas, 10.999 pesos por kilo. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el súper argentino que está en todo el país. Más ofertas, más descuentos, solo en Chango Más. A mí la de madera me gusta, me parece que... Vamos a llevar la de vidrio. Chicos, ¿les puedo ser franco? ¿Sí? La de vidrio sale el triple. Y si pagan con la tarjeta de crédito de Mercado Pago, tienen 3 cuotas sin interés. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte si te raspas todo por un lateral. Pero voy a salir figura. Sí, del partido de los jueves. Flux, el nuevo plan joven de 2D para que no dejes de hacer planes. ¿Se puede llevar Dada a un asado con amigos? Un asado con amigos es casi igual en todos lados. Abrí tu mente. Abrí un Dada. Noticia de último momento. Tenemos un móvil en vivo. Se anticipó el eclipse mundial y la gente habla solo de una cosa. Fútbol. ¿A vos te parece, Irma, Brasil con técnico italiano? ¿Cuántos jugadores hay que poner en una barrera para frenar un tiro libre de Messi? Qué linda está la pelota. Sí, a esa le pongo un 11. Vení a YPF y canjea tus puntos por la nueva pelota del Mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Soy re manijo. Muy bien, señores, óiganme bien. Esto es lo que sigue. El gran Benoit Blanc y yo llegaremos al fondo de quién mató al Monseñor Wicks y por qué. Y luego... ¡Y eso es todo! Se presentó como milagro. Solo es un asesinato. Y yo resuelvo asesinatos. ¿De verdad? ¿Quién quiere ser el primero? No me decís cómo viajar al pasado, porque ahora ya habría sumado un montón de millas. Paga con tus tarjetas de crédito BBVA y suma millas. BBVA, tu banco de mañana hoy. Freezer Inelro B-Ball de 100 a 260 volts, siempre protegido. Con Famago tenelo hoy en cuotas de 7.000 pesos. Si lo querés, lo tenés Famago. Equipamientos comerciales. ¿Viste que robaron en el tercero A? Sí, pero ¿por dónde entraron? Por el balcón.
Nosotros por suerte tenemos Verisur. Tengo sensores en puertas y en ventanas, así que cualquier movimiento se comunican enseguida. Muy buen dato, voy a llamar. Llama porque vienen en el día. ¿Hoy? Sí. Verisur Alarmas. Llama al 0800-222-4525. Personas que protegen personas. Llegan las fiestas a Coto y hasta el domingo en nuestras sucursales tenés 20% de descuento con Comunidad Coto sin tope de reintegro y con Mercado Pago. Y hasta el martes 25% de descuento en yerba mate y fideos secos y 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en pan dulce, confituras navideñas, vinos finos, espumantes y sidras y muchas ofertas más. Coto. En esta Navidad, los mejores descuentos llegan con Mercado Libre. Aprovecha hasta 40% off y 18 cuotas sin interés en miles de productos. Mercado Libre. Ustedes dos ya juegan de memoria. Júntense que así valen el doble para el equipo. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Pensá en grande, pensá en macro. Dermagloss Serum ácido hialurónico. Hidrata y reafirma tu piel. Serum niacinamida para regular el sebo. ¿Buscás luminosidad? Dermagloss Serum vitamina C. Serum ectoína. Innovación que fortalece la barrera de tu piel. Logra un tono uniforme y natural con el nuevo Serum autobronceante. Dermagloss Serum. Cuidar la piel toda la vida. No. 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 Te muestran mucho y te llega poco. Deja la Navidad y ten una Navidad posta con los mejores regalos. En oncity.com y en más de 200 sucursales. Zafirus, Zafirus, qué rica fragancia Zafirus. Y sí, cada uno lo canta como más le guste, porque todos aman Zafirus. Zafirus. Aromatiza tu vida. El tema es así. La Navidad es de todos, no de una sola gaseosa. La gaseosa tiene que ser de acá. ¿Sabías que la gaseosa más vendida del país es Argentina? No la tenías a esa, ¿eh? ¿Y por qué aceptaría? ¿Qué tienen para ofrecerme? Manaus, Cunnington. ¡Feliz Navidad! Argentina. En nuestras fiestas, nuestras gaseosas, Manaus y Cunnington. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. ¿Vas hacia algo o te vas de algo? Sí. Jay Kelly, el guapísimo. ¿Qué les responde a los que dicen que solo se interpreta a sí mismo? ¿Sabes lo difícil que es ser uno mismo? Inténtalo. Digo, tú eres Jay Kelly, pero yo también lo soy. Te quiero mucho. ¿Por qué dices eso? Porque sí lo queremos. Tú lo quieres, yo trabajo para él. ¿Qué dijo Paula cuando se enteró que salió el nuevo fiambre de pechuga de pollo 214? Gracias, 214. Estoy emocionada. ¿Qué dijo Facu? Muy grosso. 214. Nuevo fiambre de pechuga de pollo 214. Práctico como el fiambre, rico y sano como el pollo. ¿Y qué dijo el fiambrero de 214? ¡Hay para todos! Llegó el 1 de diciembre. En este mes que no llegás a nada, hay algo que sí llega. Envíos en 24 horas. Mercado Libre. Vos sabés lo que tenés que hacer. Tira paredes con los laterales, seguí construyendo juego. Sos la columna del equipo. Vamos. Cuando sentís que nadie da 2 mangos por vos, hay un banco que siempre está, porque sabe lo que valemos los argentinos. Pensá en grande, pensá en macro. Llegó Flux, una buena decisión para no preocuparte por la excursión que eligió tu amigo. Vamos que arriba hay unas termas, ¿eh? Les voy pidiendo un auto, ¿no? Flux, el nuevo plan joven de 2D para que no dejes de hacer planes. Tu grato nombre, derrotado, vencer.
su bandera, la izaremos con honor. Yo sé que soy solo una zorra. Bueno, como quien no quiere la cosa, mi amor, y vamos por otro brindis Muy porque ya bien. estamos casi en el final. Una más. Llegamos a el mes de noviembre. Salen del gabinete. Claro, octubre, recuerden, estaban Sí, todos claro. agrandados, así que no entraban en los trajes. Salen del gabinete Francos y Catalán. Entran al gabinete Santilli, Adorni, Presti y Monteoliva. Todo ese cambio de gabinete se hizo en el mes de noviembre. Detienen a Julio De Vido, ¿no? Otro de los detenidos durante este año. Y el gobierno se junta con todos los gobernadores, eso sí, todos menos Kicillof, Infran y Melella, que quedan afuera de todos los diálogos. Comienza ni más ni menos que la embestida contra la AFA, justo cuando, en el mes de noviembre, en el que la AFA le corta el contrato al Grupo Clarín. ¡Qué raro! Qué raro esto que sucedió, una cosa increíble. Los estudios indican que con Javier Milei los salarios formales, tanto públicos como privados en la Argentina, son peores que en el 2023. Esto es lo que indicaron los estudios. Y finalmente, ¿qué pasó con los 20.000 millones que nos habían prometido los bancos? No llegó nada. No llegaron. Dijeron, yo te aviso. Y se Yo te mandaron aviso. un mensajito. En cualquier momento te aviso. Sí. Llega diciembre, La Libertad Avanza, además de haber ganado las elecciones, termina ganando ni más ni menos que la primera minoría en la Cámara de Diputados, deserciones varias, entre otros. Besitos a Jalil, que acá lo festejamos siempre, el gobernador de Catamarca. Y se cierra Whirlpool, entre otras empresas emblemáticas. Además está de decir. Y se sabe el número que venimos diciendo desde el principio del programa. 300.000 empleados de calidad. O sea, empleo de calidad, del que tenés salario, del que tenés registrado un recibo de sueldo, que te dan vacaciones y aguinaldo. 300.000 empleos menos durante el mileísmo. Esta es parte de la tragedia argentina. Pero más allá de eso, hay una encuesta que indica que el 72% de los asalariados no cubren la canasta básica. Digo, esto es lo que habla un poco del nivel en el que llegamos a fin de año. ¿Y con quién nos encontramos así para finalizar? ¿Quién otro estuvo sentadito con acá? Alguien, Nancy, que no parece querer a mucha gente, pero que increíblemente a vos te quiere mucho. O me aguantó bastante. Cualquiera de las dos son válidas, en Miguel Ángel Pichetto. Miguel Ángel Pichetto con nosotros, vamos. Sabiendo cómo usó esas facultades delegadas, ¿se las volverías a votar? Bueno, con el diario del lunes tal vez no, pero lo que creo también es que acá partís de un voto de la sociedad argentina en el balotaje. Sí. Entonces, vos tenés que también aceptar reglas del sistema, aun cuando los otros no lo cumplan. Aun cuando del otro lado lo único que escuches son agravios. Vos tenés que trabajar para que a la Argentina le vaya bien y tratar de acompañar en cierta medida algunas cosas que el gobierno requería, que lógicamente si hubiera tenido un congreso de bloqueo nunca los hubiera tenido. Por otra parte, lo que le hemos dado en delegadas se lo dieron a todos los gobiernos anteriores. Lo que ocurre es que hay mala información o incorrecta información a propósito, propagada también por algunos colegas tuyos que juegan el jueguito no de periodistas, sino ya de voceros. Frontend del gobierno. Son voceros del gobierno. No estamos hablando tampoco de la grieta, ¿eh? Son cosas mucho más jodidas que están pasando ahora. Periodistas que se disfrazan de periodista independiente y que, digamos, son pequeños adornis. Sí, yo creo que todo vuelve y que todo pasa, y mucho más en la Argentina. Y a muchos les va a costar reubicarse en el contexto de la actividad de periodista. Dijiste que todo vuelve. Yo te quiero mostrar, porque estuviste sentado en este sillón, en ese fatídico 2008 también. Que fue después de la 125. Exacto, y por eso mismo vamos a mirar un pedacito de este archivo inédito que siempre traemos a colación, entre otras cosas para que nos veamos, ¿no? Tantos años pasaron. Éramos más jóvenes, pero no tanto. Mira, he traído el archivo de 1995. Dale. Archivo inédito. No hay inocencia en esos lugares, eso está claro. Es que ahí hay que resolver sobre la base de decisiones que son de Estado.
muchas veces difíciles, pero bueno, hay que resolverlo. Y en ese sentido, bueno, creo que un voto más ligado a la opinión pública, a transitar la ola de la opinión pública, que a lo que significaba ratificar la autoridad de la Presidente, de toda esta discusión y de esta votación, quedó en manos de la gran estructura concentrada de las cerealeras. Porque la síntesis final es, ganaron las cerealeras. ¿Ganaron las cerealeras? Bueno, ganó el sector exportador. Fue un momento muy, muy crítico y estábamos evaluando en ese momento el rol del vicepresidente en la Argentina, que siempre es muy complicado. Fíjate lo que está pasando ahora. Insólito. Recién veía también en otra pantalla que la ministra... Mirás mucho demasiadas pantallas, te digo, estaba esperando que terminaras la charla, pero estaba viendo que la ministra de Seguridad le pide la renuncia a la vicepresidente. Sí. Y me parece que es un hecho de una gravedad muy... Porque además las noticias se ven en el mundo. Si este gobierno quiere inversiones, quiere previsibilidad, seguridad jurídica y dar esa visión, estás mirando que le están pidiendo la renuncia a la vicepresidenta y cuando sinceramente lo que ha hecho es cumplir con su rol. Se convocó el Senado, se ratificó en el recinto, no tenía más que dirigir la sesión. Bueno. Ni siquiera votó, o sea, ni siquiera hizo la de Cobos. En este caso lo que se analizaba justamente era el voto de Julio Cobos, una persona a la que siempre respeté, en una jornada de una intensidad impresionante. Terminó la madrugada a las 6 de la mañana. Sí, me acuerdo perfectamente. Pero bueno, yo soy de los que cree que el vicepresidente acompaña al presidente. ¿Cómo se te ocurrió ser vicepresidente de Macri, mi amor? Porque, pero explícamela, Dios mío. Porque había un proceso que estaba agotado. Fíjate en qué se resolvió ese tema. La candidatura de Alberto Fernández fue el peor gobierno de la historia. Terminó Milei asumiendo precisamente por el fracaso de ¿Hubiera gestión. sido mejor Macri, vos decís? Totalmente. Ay, qué horror. Fíjate el retroceso que tuvo la Argentina con ese gobierno y además la consecuencia de ese gobierno de Fernández. La consecuencia es Milei. Digamos, el vacío, la indiferencia, estarte encerrado 2 años, vacunas de distintos colores, todo eso que la gente fue incorporando. Fue un fenómeno igual mundial, ¿eh? O sea, Bueno. y bueno, Milei no es un emergente local, es un emergente local de un fenómeno que se da a nivel mundial. Sí, relativamente. ¿Qué pensás de la prisión de Cristina y de la decisión de la Corte Suprema? Yo ya opiné sobre este tema. No te escuché, o no me acuerdo. Hablé en varios programas. Bueno, háblalo acá. Recientemente. ¿Cómo no? No tengo problema. Bueno, sí. Yo creo que la causa era la más endeble por la cual se la había imputado. ¿Está bien o está mal? No puedo decir si está bien o está mal. Lo que te digo y lo que te voy a decir es que, en primer lugar, la casación debería haber otorgado el recurso extraordinario. Sé que es un tecnicismo esto y que la gente que nos escucha por ahí no. Nunca debería haber sido elevado a la Corte como recurso de queja. Después terminó la Corte. Bueno, yo tampoco estoy de acuerdo en el fallo de la Corte. Perfecto. Era eso. No estoy de acuerdo. Es injusto lo que pasa y listo. No sé si es injusto. Lo bueno. que creo que... Si no estás de acuerdo, porque sentís que hay algo de injusticia. Concédeme algo. Sí, te concedo todo. Listo, ya está. Ponerlo en ese nivel tan maniqueo no creo que sea... maniqueo. Maniqueo es el presidente cuando cuenta la historia. ¿Qué debería haber hecho la Corte? Si vos me preguntás. Por una cuestión de responsabilidad institucional. Haber otorgado el extraordinario, haberlo abierto, haberlo convertido de la queja en recurso extraordinario. Y haber mandado a pedir el expediente, haber ampliado la Corte a 5. ¿Y por qué crees que no lo con hicieron? El sorteo de 2 camaristas. ¿Por qué crees que no lo hicieron? No lo sé, eso ya es... ¿Por qué tanta urgencia? También es otro interrogante. ¿Es una decisión política? Sí, siempre hay en una sentencia una naturaleza jurídica y política, sí, puede haberla. O sea, la Corte hizo política. Puede ser, puede ser. ¿Cómo te cuesta? ¿Cómo te cuesta? No, me cuesta ser tan taxativo. Pero no es una me cuesta resolver los temas tan simples. Bueno, estamos en la tele, son simples. Sí, claro. Pero tampoco puedo decir cualquier cosa. Yo te digo lo que me parece que debería haber correspondido. No se hizo. Creo que
creo que no había elementos de prueba y también creo que estuvo mal defendida la señora. ¿Por el abogado? ¿Por Beraldi? Sí, estuvo mal defendida porque en el juicio oral... Eso lo dicen algunos y todo el mundo ponderaba mucho Beraldi. A vos no te pueden poner una prueba que no formó parte de la instrucción en el juicio oral. Te tenés que parar arriba de la silla, impugnar la presentación de esa prueba y sostener que vas a hacer apelación ante la Cámara Federal y dejás planteada la reserva del caso federal ante la Corte. Y nos vamos. No queda mucho más. Nos vamos. Solo decirte a vos que fue un placer compartir este año. Igualmente. Realmente. Y a ustedes que nos vemos el próximo año en esta misma pantalla, en este mismo día y en este mismo horario, señores. Porque puteamos a lo loco por habernos dado el viernes, pero ahora nos encantó el viernes, así que próximo viernes del año que viene, ya veremos cuándo. Ya veremos cuándo. Aquí estaremos. Levanto la copa por ustedes porque lo merecen, por todos nosotros y porque el 2026 nos traiga un poco más de alegrías. De más esta vez. Sé que soy solo una zorra, que mi pasado te devora.